Se dice que en los cementerios, las almas descansan en paz. Por algo es el denominado Camposanto, pues aquí personas de toda variedad de religiones y etnias traen a sus fieles difuntos para que reposen sus restos por toda la eternidad, hasta que estos prácticamente se conviertan en polvo. Sin embargo, si bien muchas personas creen que estos son lugares santos, a los que se les tiene que tener un respeto enorme, hay otro sector de la población, los cuales estos lugares les dan un cierto temor, pues dicen que los cementerios son lugares en donde tanto almas inocentes como también malvadas reposan y tienden a manifestarse de una manera aterradora. En este video les relataré algunas experiencias las cuales le han sucedido a algunos suscriptores en estos camposantos y otras anécdotas que te dejarán con la piel helada. Antes de comenzar, les mando un fuerte abrazo y un saludo enorme a los miembros del canal que cada mes con mes apoyan este contenido siendo habitantes de la cripta. Saludos a Gabriela Valencia, Esther González, Clayton, Mariana Martínez y David Vigil. Gracias criptamaníacos por el apoyo constante. No se olviden de también escuchar los relatos y episodios de Voces de la Cripta en Spotify y Google Podcast, para que de esa manera puedan disfrutar de todo el contenido en el momento que ustedes quieran. Ahora sí, comencemos con el video. Esta historia la recordé cuando escuché sus relatos sobre las escaleras en el bosque. Me pasó algo similar, pero esto fue a orillas de un río y fue un cementerio. Cuando me pasó esto, apenas acababa de cumplir mis 15 años. Recuerdo que eran vacaciones y mis padres me habían llevado a conocer unos tíos lejanos de parte de la familia de mi madre. Aquel día cuando llegamos, yo era el único joven en la casa. Así que al atardecer, le dije a mi madre que saldría a dar una vuelta. Era un pueblo pequeño, donde comúnmente todos se conocían, por lo que no tenían pendiente en que saliera a caminar. Caminé casi por todo el pueblo, hasta llegar a una brecha a orilla del río. Acá en Veracruz, estos ríos son muy habituales, para que los niños vengan a bañarse o simplemente a jugar en ellos. Sin embargo, y a pesar de que ya haya recorrido este río otras veces, por lo que esta experiencia me desconcierta mucho, aquella ocasión, este río me llevó a un lugar el cual yo no conocía. Comencé a ver cruces de madera a las orillas del río. Estas cruces iban siendo cada vez más laboriosas, conforme yo seguía avanzando. Las primeras cruces que vi eran de madera, pero muy desgastada, como podrida o quemada. Después, estas fueron de una especie de material como el concreto. Todas estas se encontraban a la misma altura, a orillas del río, en forma recta, como si un gran número de personas hubieran perdido la vida en ese río. Seguí este camino. Tengo que recalcar que no tenía miedo ni nada por el estilo, solo que tenía la curiosidad de ver dónde era que terminaba. Ya era la tarde-noche, y yo seguí caminando en la brecha, cuando de pronto vi el final de esta. Era un claro, en el cual más adelante se podía ver la carretera que conectaba al pueblo y a la primera gasolinera de la autopista para salir de este. Sin embargo, situado en este claro, se encontraba, podríamos decirlo, como un pequeño cementerio. Eran 5 tumbas, o creo más bien que eran 6. La verdad no lo tengo claro, pero lo que sí puedo decir es que estas se encontraban abiertas. Las tumbas habían sido abiertas ya que se podía ver hacia abajo de estas. Yo pensé que a lo mejor se iba a enterrar a alguien, o tal vez a un grupo de personas, y por eso las tenían listas. Pero al mirar al interior de cada una, me percaté de que ya se encontraba abajo el ataúd.
pero este también se encontraba abierto, como si algo hubiera salido del interior. Fue en ese momento en que puse más atención a la arena que rodeaba la tumba. Marcada en esta, se podía ver las manos de alguien saliendo del fondo de este agujero, y de igual manera en todas las tumbas se podía ver lo mismo. Salí de ese lugar caminando rápido, casi corriendo podríamos decir, con la sensación de que alguien venía detrás de mí. Salí de ese camino que me pareció eterno por unos minutos. Esas vacaciones nos íbamos a quedar en el pueblo 2 semanas más. Cuando llegaron mis primos, que teníamos más o menos la misma edad, les dije lo que me había pasado en ese río. Y pues la curiosidad los hizo ir a ambos. Pero eso sí, yo les dejé muy en claro que no volvería a ese cementerio. Al poco tiempo ellos volvieron, pero lo que me dijeron para nada era lo que yo estaba esperando. Ellos no vieron ningún cementerio. Al final del camino solo había los escombros de una casa, la cual se había incendiado meses atrás. Tampoco habían visto las cruces a orillas del río. Simplemente quedó como algo inexplicable. Yo lo vi de una manera muy clara el cementerio, y las cruces también. Y estoy seguro que fue real. Y aún a estos años, lo mantengo firmemente. Aunque haya pasado ya casi una década, ese día vi que los muertos salieron de sus tumbas. Esto que pasó sucedió cuando falleció una de mis tías. Ella era joven. Me superaba tan solo por 7 años. Tenía tan solo 22 años de edad cuando falleció en un accidente en la carretera. Yo en ese momento tenía apenas 15 años y mi abuela, la verdad es que lo resintió mucho, como cualquier madre lo haría. Después de su funeral, recuerdo que mi abuela iba diariamente a visitar a mi tía al cementerio. Se pasaba con ella 2 horas diarias. Cuando llegaba destrozada. Lloraba mucho por las noches. Pero una tarde como otras tantas, la estábamos esperando listas para que tomara un vaso de café y se recuperara en nuestra compañía, pues sabíamos que iba a llegar triste. Sin embargo, aquella tarde, mi abuela llegó con una enorme sonrisa. Venía de muy buen humor y no nos quiso decir el por qué. Sin embargo, yo noté algo en ella. Tengo muy bien desarrollado el olfato, y el olor que emanaba de mi abuela me recordaba mucho al perfume de mi tía, la que había fallecido. Supuse que a lo mejor la extrañaba tanto que había decidido comprar su perfume y tenerlo como recuerdo. Pasaron los días y después las semanas. Mi abuela continuaba yendo al cementerio diariamente, pero sin embargo, notábamos que volvía cada vez más feliz, y ese aroma noté que siempre lo traía al volver del cementerio, jamás cuando se iba. Por curiosidad, en algunas ocasiones, quise encontrar el perfume de mi tía, pero jamás lo hallaba en el cuarto de mi abuela. Al paso de poco tiempo, mi abuela comenzó a dejar de ir al cementerio, y aprovechando que tenía una buena comunicación con ella, le pregunté si le había costado mucho superar el fallecimiento de su hija, pues ya la veía mejor, mucho más repuesta, y eso me alegraba. Ella me contestó que aún la extrañaba, pero que se sentía en paz cuando pudo hablar con ella. Mi abuela me confesó que cada vez que iba al cementerio, hablaba con mi tía, pero no en sentido figurado, sino que ella me juraba que en realidad veía a mi tía en el cementerio y hablaba con ella en carne y hueso, así como estaba hablando conmigo. En ese preciso instante, la abrazaba y se despedía de ella, y esto le ayudó mucho a dejarla ir. Mi abuela me soltó una leve sonrisa y me dijo que de seguro no le creía, pero que estaba bien,
que ella había podido ver a su hija y con eso se conformaba. Durante semanas pensé que tal vez mi abuela extrañaba tanto a su hija que se la imaginaba en el cementerio. Al menos, era lo que yo creía. Al paso exactamente casi de un mes, entró el mes de noviembre y con él las celebridades del Día de Muertos. Yo iba a tener que salir del pueblo, así que el 1 de noviembre decidí ir a dejar las flores a la tumba de mi tía, ya que no estaría al día siguiente. Jamás he sido muy buena para las direcciones, o para más o menos ubicarme en algún lugar, y en aquella ocasión, esto se hizo evidente ya que al ir sola, pude dar con su tumba muy apenas, pero a la hora de retirarme, se me hizo muy difícil pues estaba prácticamente perdida. Era un cementerio municipal, así que era algo grande. Estaba desorientada y en ese momento se me acercó una mujer. Esta mujer cabe decir que no la conocía de nada. Ella llegó y se presentó conmigo. Me dijo que era la jardinera del cementerio y que si me podía ayudar en algo. Yo le pedí que por favor solo me mostrara la salida y ella accedió amablemente. Cuando caminé con ella empezamos a platicar de una forma muy casual sobre mi familia, mi madre, mis hermanos. Era como si ya me conociera de años. Me daba una enorme paz. Al estar un par de metros de la salida, ella me despidió y me dijo que tenía que volver a hacer su trabajo. Yo le agradecí y caminé hacia esta. Al mismo tiempo que iba entrando don Jorge. Era un vecino que durante años vivió a un lado de nuestra casa, pero se había ido a vivir unos años atrás a la Ciudad de México. Cuando me vio, me saludó y me preguntó si María y yo, que era el nombre de mi tía, habíamos ido a visitar a los bisabuelos. Y yo le dije que no, que por desgracia, y si no lo sabía, a la que había ido a visitar era a mi tía, que había fallecido hace unos meses atrás. Él se me quedó mirando de una manera muy extraña y me dijo que no estuviera bromeando con eso, sobre todo en esos días. Yo le dije que no estaba bromeando y que en verdad mi tía había fallecido. Él me contestó que eso no era posible, pues había visto cuando iba entrando al cementerio que estaba hablando con ella y que después regresó adentro del cementerio cuando yo iba saliendo. Yo le expliqué amablemente que se había confundido, que esa mujer no era mi tía, que solamente se trataba de la jardinera del cementerio. Estábamos en la puerta de este al mencionar esto, por lo que el cuidador, que se llamaba Genaro, el cual también conocíamos desde hace poco, se nos acercó y me pidió que repitiera de favor lo que acababa de decirle, para después decirme a mí que no había nadie en el cementerio que trabajara de jardinero, que esa labor también la desempeñaba él, que no había ninguna mujer con las características que yo afirmaba. Confundida dejé aquel cementerio, pero por el camino reconocí el aroma del perfume que mi tía siempre usaba, el aroma que mi abuela siempre traía al llegar del cementerio. Ese mismo aroma, ahora lo portaba yo. Estaba impregnado en mi ropa, como si me hubieran abrazado. En ese momento, recordé que la supuesta jardinera lo había hecho. No sé si fue debido a las fechas. A lo mejor mi tía me quería dar un último adiós, y de alguna manera lo hizo. Pero lo que sí puedo constatar es que jamás volveré a dudar sobre lo que diga mi abuela, pues es un hecho para mí que pudo hablar con su hija después de que ésta había fallecido. Hola a todos, mi nombre es Paco y soy originario del estado de Puebla. Esta es mi historia. Quiero contarles algo muy personal que me pasó cuando tenía 8 o 9 años. Es algo difícil de creer. Empezaré contándoles que cuando yo tenía esa edad vivíamos en Ciudad de México, en un lugar llamado Vaqueritos. Si alguien es de allá, tal vez pueda ubicar la zona. Bueno, empiezo por contarles que en ese entonces
Tenía una hermana que era más chica que yo, por cosas de la vida. Ella terminó falleciendo. Antes de este trágico evento, ocurrió lo que les quiero contar ahora. Verán, mi mamá, desde que tengo uso de razón, siempre ha sido una persona muy sociable. La cosa es que en una ocasión, mi madre conoció a un matrimonio. Este matrimonio nos invitó a su casa un cierto día. Ellos contaban con 2 niños de mi edad, y bueno, despertó una cierta curiosidad en mí esas 2 personas, ya que los juguetes que teníamos se parecían mucho, y hablo en general, a esas personas. Yo se lo dije a mi mamá, pero pues me tomaba loco. Total que estuve jugando con sus hijos y cuando por fin llegó la hora de irnos, la señora le entregó a mi madre una bolsa de basura negra, llena de muchos juguetes. Ella le comentó a mi madre que era para nosotros, y que como era de esperarse, eran de uso. Pero ellos decían que todos estaban en muy buen estado. Nosotros obviamente nos pusimos muy contentos, y llegando a casa empezamos a conocer los juguetes. Y aquí viene lo extraño. Saben, había una muñeca, y la describiré lo más que pueda. Esta tenía manos de plástico, tenis blancos de plástico también, su cabello constaban de un par de trenzas, y lo que era su cuerpo, se trataba de un overol de estrella suave. Pero había algo sumamente extraño. Esa muñeca se parecía mucho a ellos. Se veía claramente la cara de los niños y la de ellos también. Esto por supuesto me alarmó bastante, a lo que rápidamente le dije a mi madre: «Oye mamá, ¿ya viste esto? Se parece a ellos». Mi mamá, como era de esperarse, no me prestó mucha atención que digamos. Mi hermana, por otro lado, se encariñó mucho con la muñeca. Pero las cosas extrañas no se dejaron esperar. Durante la primera noche, se empezaron a escuchar pasos pequeños por toda la casa. Eso me espantaba bastante. Casi no podía dormir. Y en una ocasión, mi hermana dejó su muñeca en la parte de mis pies, donde estaba la cama donde yo dormía. La recámara donde yo dormía tenía un grandísimo ventanal con vista hacia el frente, donde se podía apreciar la luna y el cielo. Por lo mismo, por las noches, esto iluminaba a la perfección la recámara. Esa misma noche, no me había percatado que la muñeca estaba ahí. Por alguna razón no podía dormir. Daba y daba de vueltas en mi cama. Yo era el único despierto en ese momento. Tanta fue mi desesperación que destapé el edredón que tenía tapado. Y en ese momento vi a la muñeca sentada al nivel de los pies de la cama. No podía creerlo. Ella estaba sentada como viendo hacia el tragaluz, por así decirlo. Pero eso no es lo grave, sino que yo les juro que vi como esa muñeca, con sus bracitos, se apoyaba en la cama para poder dar el brinco y salir corriendo de mi habitación. Les juro que cuando yo vi eso, me puse histérico. Gritaba por mi madre desesperado, que no sé ni cómo encendió la luz. Llegó hasta mi cama en compañía de mi padre. Me preguntaron qué era lo que me pasaba. Cuando me tranquilicé les dije todo. Obvio, ellos pensaron que todo se trataba de una pesadilla. Pero yo les juro, ahora ya con 30 años, que no fue así. Aquí viene lo curioso. En días siguientes, esa muñeca jamás apareció. Si me preguntan por qué, la verdad es que no lo sé. Pero algo pasó. Algunas otras muñecas de la casa aparecían escondidas. Pero no solo eso, sino que rayoneadas, con un plumón en toda la cara. Esto ocasionó que mi mamá me reprimiera por ello, cosa que jamás hice. Pero de ahí hasta la fecha, con mi hermana actual, en nuestro hogar, no acostumbramos a tener muñecas, ni Barbies, ni nada de eso en casa. Sé que suena loco esto, pero de verdad, tengan mucho cuidado con sus hijos. No sé qué fue eso,
brujería, vudú, pero por más que pase el tiempo, jamás he olvidado esta experiencia tan terrorífica. La siguiente historia es más una leyenda popular que se cuenta a los niños. Posiblemente ya la has escuchado, pero el relato que les traigo a continuación podría decirse fue de donde se inspiró la historia. Seguro unos de ustedes escucharon sobre la mano en el cementerio, una historia de terror que se le contaba a los niños, como podríamos decirlo, como el Coco o el ropavejero. La historia trata sobre un niño que en toda su vida jamás tuvo reglas, o sea que jamás tuvo castigo o límites impuestos proveniendo de su madre. Era una madre primeriza, por lo tanto, lo dejaba hacer lo que él quisiera. Incluso faltas de respeto hacia ella. En múltiples ocasiones, ignoró los gritos de su madre debido a que este niño estaba demasiado malcriado. Pero en una de esas ocasiones, tristemente, el grito de su madre no era para llamar su atención como otras veces sin éxito, sino que era un grito de horror, de desesperación absoluta, pues su hijo había bajado la acera frente a su casa y un coche que se acercaba, que tristemente no pudo esquivarlo, terminó con la vida del infante. El niño fue sepultado en un cementerio el cual la madre no volvió a pisar en 2 semanas completas. La culpa y el dolor que enfrentaba era tanta que le dolía inmensamente ver la tumba de su hijo, tanto así que había pensado múltiples veces en quitarse su propia vida. Pero antes de que esto pasara, recibió una llamada. Esta provenía del cementerio, más en concreto, del cuidador del cementerio. Este le llamó y le dijo que era de mucha importancia que se presentara en el cementerio lo antes posible. La madre, dolida pero angustiada, fue hasta este lugar. Sabía que se trataba de su hijo, pues no tenía otro familiar descansando en aquel camposanto. Cuando llegó al cementerio, el cuidador la llevó hasta la tumba de su hijo. Lo que vio la madre la dejó en un shock absoluto, pues la mano de su hijo salía por un extremo de su tumba. Solamente parte de su muñeca y la palma de su mano eran las que sobresalían. Su madre le preguntó al cuidador el por qué no había tenido tan siquiera la consideración de sepultar la mano de su hijo de nuevo, dejando de lado el hecho de que su hijo se supondría que tendría que estar varios metros abajo. El cuidador le respondió a la madre que ya lo había hecho. Ya había sepultado esa manita varias veces y a los pocos minutos de nuevo volvía a salir de entre la tierra, sin explicación alguna. Y el cuidador pensó que tal vez, si la madre lo hacía, tendría una reacción diferente. La madre, aún choqueada, hace lo que le pide, y con su mismo puño tomó la tierra y fue enterrando la mano de su hijo. Sin embargo, la pesadilla de la madre no termina en esta ocasión, pues aún así, la mano de su hijo siguió saliendo de la tumba, aunque ella la enterrara como si el niño se negara a descansar, como si se rehusara a irse. La madre tomó la decisión de hacer algo que jamás había hecho en toda su vida. Comenzó a reprender a su hijo de todas las acciones que hizo cuando éste se encontraba vivo con ella. Solamente de esa manera, la mano volvió a meterse por sí sola y jamás volver a salir. Esta es la historia que comúnmente se les cuenta a los niños para que le hagan caso a sus madres. Pero lo que les contaré a continuación se dice que es la verdadera historia de la cual se inspiró. Esta historia no tiene como principal a un niño, o más bien, no a un solo niño. La historia se origina en lo que podríamos llamar una iglesia o un monasterio, que en los años 30 dejó de ser una de estas instalaciones eclesiásticas para dar paso a ser un orfanato.
Resulta ser que, en una cantidad de años consecutivos, varias mujeres de un pueblo vecino habían tomado la decisión de dejar abandonados en este lugar a sus hijos. El monasterio se había transformado en un refugio también para niños en situación de calle, que con algo de suerte podían ser adoptados. Sin embargo, al pasar los años en este monasterio, sucedió algo impensable, pues uno de estos niños fue poseído por un ente demoníaco. La posesión fue muy larga, duró alrededor de unos 3 años consecutivos, según se cuenta esta leyenda. Pero la vida del niño poseído no fue la única que se perdió, pues mes con mes, un niño iba pereciendo en el orfanato, en extrañas condiciones, por lo que el patio del centro de este pasó de ser un campo con pasto y lleno de vida, a poco convertirse en un cementerio. Cada una de estas tumbas tenía la mano del niño enterrado afuera de esta. Pero por más que volvían a sepultarla, por más que hacían oraciones, rezos y súplicas para que esas pequeñas almas por fin descansaran en paz, pero sin embargo, nada de esto funcionaba. Al terminar el exorcismo de aquel niño, el demonio le dijo a uno de los sacerdotes que entrar en el monasterio había sido muy fácil, pues los niños se sentían desprotegidos y anhelaban conocer una madre, una familia, el sueño de cualquier niño huérfano. El sacerdote pidió de una forma muy misericordiosa, piadosa, que las mujeres que habían dejado a sus hijos en aquel monasterio, que no iban a ser juzgadas ni nada parecido, pero que las necesitaban, para que ellas enterraran las manos de estos niños, sus hijos, pues no se podían ir sin haberla visto por lo menos ahora que se encontraban del otro lado, pues en vida no conocieron a ninguna. El paso del tiempo y las súplicas determinó en que las mujeres, algunas cubiertas por completo de cuerpo y rostro, hicieran presencia en el monasterio, sepultando así por completo a sus hijos. Solo de esa manera, ellos no volvieron a sacar ninguna extremidad de sus tumbas. Dime, ¿alguna vez escuchaste esta historia de niño? Y si es así, ¿qué te parece la historia de la que se derivó este cuento, que se le cuenta a los niños desobedientes? Espero que te haya gustado.